Muy buenas tardes, extenderle un afectuoso y caluroso saludo a todos mis compañeros de la especialización de Derecho Público, también al doctor Oscar Carmona, quien muy amablemente nos ha brindado un poco de su conocimiento y que sin duda alguna también ha dado paso a crear un espacio completamente académico y profesional donde hemos podido debatir, conocer, aprender, cuestionar, preguntar, entre muchas cosas más, sobre temas que nos competen como futuros profesionales especializados, temas filosóficos, temas económicos, políticos, sociales, culturales, jurídicos, entre otros más. Siguiendo ese hilo conductor, debo también extenderle una sincera disculpa a todos mis compañeros y al docente por no estar presente en las horas de la tarde, teniendo en cuenta que por un caso de fuerza mayor se me imposibilita de cualquier manera poder asistir de manera presencial a la universidad en las horas de la tarde. Sin embargo, haciendo uso de las nuevas tecnologías, de las TIC, de las nuevas plataformas digitales, estoy utilizando esta metodología, grabando un video para poder compartir acerca de mi exposición y evidentemente para dar cumplimiento a la obligación con mis compañeros y con el docente. En ese sentido, chicos, el docente, utilizando su metodología, nos ha dicho a cada uno de nosotros y nos ha implementado un tema en el cual debemos exponer, explicar a nuestros compañeros, y el tema que me compete a mí es el siguiente, lo leeré de manera explícita. El doctor Oscar Carmona me ha dicho: Mario Rojas, te toca el tema la globalización y sus implicaciones en la transformación de las ciudades y la condición postmoderna bajo el criterio, el análisis, el estudio filosófico del gran filósofo Jean-François Lyotard. Este gran filósofo es francés, nacido en Versalles a mediados del año 1924, 10 de agosto. Este gran filósofo, al estudiar este tema, me deja sorprendido con algo muy específico, y es con esa visión futurista que tenía. De verdad que es sorprendente al momento de tú analizar el pasado con el presente, entender y comprender que una persona pensaba 60, 70 años después, y que no solamente pensaba a 60, 70 años, sino que también he analizado que gran parte de su postulado filosófico se encuentra presente en nuestros comportamientos sociales, en lo que nosotros entendemos como ciudad, como globalización, conocimiento, entre muchas cosas más. Es por eso que de verdad me sorprende el hecho de que una persona haya tenido esa cosmovisión y que todo eso haga parte de nuestra realidad hoy en día. En ese sentido, queridos compañeros, empecemos por algo fundamental y básico. Y eso que acabo de decir, todo está basado básicamente en una premisa. En una premisa, y es que vivimos en una constante, en un constante avance, en una constante transformación, en un constante cambio a gran escala, a nivel cultural, tecnológico, a nivel de educación, entre muchas cosas más. Entonces, esa pequeña premisa que yo acabo de decir, oiga, es lo que llamamos como globalización. ¿Qué es la globalización en palabras muy textuales? Es el traspaso de fronteras en todas las esferas de nuestra sociedad: economía, política, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene este maravilloso filósofo y dice: oiga, yo tengo un postulado filosófico y digo que existe algo llamado la condición postmoderna. Y este gran filósofo determina la condición postmoderna como el hecho de que ya no existe un mega relato universal. Ya, como escuché en un podcast que me vi, ya no nos vengan a echar cuentos. Ya esa verdad universal que nosotros conocíamos, para mi concepto, no existe, dice el filósofo. Ya ahora debemos hablar de unos microrelatos. De gran escala, llevemos a una pequeña escala la verdad. Es que ya no existe una verdad absoluta, muchachos. Entonces se acaban esos discursos baratos y me permito leer donde se dice:
Por ejemplo, frases como: la historia siempre avanza hacia el progreso, la ciencia nos llevará a la libertad, la humanidad va hacia la razón y hacia la justicia. Todos esos mega relatos que de cierta manera se vivía en ese momento en la sociedad a nivel universal, pues viene él y rompe el sistema a sorpresa. El tipo dice: no, eso no es así. Existen microrelatos. Él empieza a tener incredulidad hacia esa verdad absoluta hasta ese momento. Entonces empieza a cuestionarse y dice: no, de verdad que sí existen microrelatos, porque debemos comprender el mundo de manera segmentada, de manera individual. No es lo mismo una verdad en la ciudad de Montería que en la ciudad de Bogotá. No es lo mismo una verdad en Colombia que en un país de primer mundo, por ejemplo. Entonces ahí él empieza a cuestionar el tema de la verdad universal y de verdad pone a pensar el hecho de que no todos somos iguales, las culturas cambian, las culturas son completamente diferentes, existe una diversificación cultural y que por ende no existe esa verdad universal que hasta el momento se venía viviendo. Se pierde evidentemente la confianza en esos grandes relatos, en esas grandes historias narrativas. Y bueno, se da paso a unos pequeños discursos y empieza, o más bien introduce este gran filósofo algo muy importante, chicos, y es que empieza a hablar sobre el conocimiento. Allí es donde está el meollo del asunto, el conocimiento. Empieza a hablar del saber, pero no de ese saber tradicional, no de ese saber convencional, de ese conocimiento convencional. El tipo estaba pensando en el futuro y dijo: en el futuro el conocimiento se va a informatizar. Ya estamos hablando de que si habla de informatizar, está hablando de que el conocimiento son cifras, son datos, son estadísticas. ¿Y qué sucede? Algo muy importante aquí, y el que él empieza y habla de un término, es mercantilizar. Cuando habla de mercantilizar con el conocimiento, la ecuación es simple. El conocimiento se compra y se vende. En ese sentido, la informatización del saber y del conocimiento como tal ya empieza básicamente a ser una mercancía que tiene una implementación social, y es cuando él habla de algo que se llama performatividad. Vamos a organizar las ideas. Tenemos que el conocimiento se compra y se vende, y habla de algo que se llama performatividad en la sociedad o en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que aquí se está implementando lo que es eficiente, rentable y medible. Esto quiere decir que nosotros seguramente lo que sabemos es porque es rentable, eficiente y medible. ¡Qué gran cuestionamiento! El hecho de que básicamente lo que nosotros sabemos posiblemente haya sido comprado, ese conocimiento haya sido adquirido por esa mercantilización del conocimiento, del saber, y que nosotros lo hemos acoplado en nuestra sociedad. Así de sencillo. Imagínense eso. Entonces, él habla de esta performatividad como el hecho de que si eso dentro de la sociedad me da resultado, es medible, es eficiente, rentable, etcétera, etcétera, ese conocimiento es válido. Imagínense, ese conocimiento es válido. Y esto, de cierta manera, nos hace entender cosas como las políticas públicas. Y él ponía el ejemplo más claro. No es lo mismo en una ciudad hacer un centro comercial que trae impuestos, economía, turismo, entre otras cosas más, o hacer un barrio en una comunidad vulnerable. ¿Qué trae más rentabilidad? No es qué es lo más correcto, ojo, porque ese es el cuestionamiento. Mira que aquí estamos hablando de cuál es la rentabilidad, qué es mejor. Evidentemente el centro comercial. Ahí está el postulado de este gran filósofo. Toda esta información, dicho anteriormente, debe de manera inmediata generarnos unos cuestionamientos.
Pongamos uno, por ejemplo, que fue el que yo me hice. ¿Será que han existido verdades válidas, influyentes, contundentes en nuestra sociedad que no han cumplido con estos estándares de estadística medibles, eficaces, entre otras cosas, y que no las hemos adoptado por el mero hecho de no cumplir estos requisitos? Esto puede generar un impacto completamente negativo porque estamos cerrándole la puerta a ciertos conocimientos, a ciertas definiciones, a ciertos conceptos que nos han podido servir para avanzar como sociedad, como comunidad, como cultura, entre muchas cosas más, a nivel de escala, a nivel mundial. La performatividad habla de básicamente la eficiencia del saber, si es medible, si es eficaz, si es rentable. Imagínense eso aliado a la globalización. Puede ser una estrategia completamente peligrosa, teniendo en cuenta que la globalización nos ha permitido traspasar fronteras y la performatividad ha sido una verdad seleccionada por ciertos intereses particulares. No lo podemos llamar intereses generales porque seguramente esa verdad beneficia a un sector muy privilegiado o a un sector muy específico. Este gran filósofo francés habla sobre la globalización y empieza a ahondar y a explicar el tema de la reapertura del mercado mundial, y aquí surge algo muy importante, y es que también va en contravía de lo que se tenía pensado como estado macro. A nivel económico, el estado es macro, es lo máximo. Sin embargo, aparecen en la reapertura del mercado mundial multinacionales, empresas que son tan influyentes como el Estado mismo y toman decisiones incluso más relevantes que el Estado mismo. Entonces entramos en una coyuntura entre Estado y esa globalización, ese mercado mundial que ahora manda la parada. Un ejemplo claro: imagínense que llega a Montería Amazon. Imagínense el impacto económico, social, cultural que eso va a tener aquí, comparado con una política pública local. ¿Ustedes qué creen que va a tener un mayor impacto? Evidentemente que Amazon llegue a la ciudad de Montería, porque eso se está convirtiendo de manera directa en un efecto positivo para la ciudad, y que seguramente, ojo, y aquí también mencionaba, que ya los estados no toman las decisiones absolutas. Puede que esas mismas multinacionales ahora tomen decisiones claves para el crecimiento cultural, para el crecimiento económico, social, político. Y nos damos cuenta que hoy esas grandes multinacionales, esas grandes empresas, tienen un poder indescriptible y toman decisiones completamente claves para el desarrollo social. Asimismo, este extraordinario filósofo francés, en sus postulados, habla de algo muy importante, y es la influencia. Recordemos, chicos, está ese tema central, ese eje central que es la posmodernidad, que es la incredulidad. Sin embargo, de ahí se desencadena, se diluye unos impactos dentro de la ciudad. Entonces, eso me sorprendió, esa cosmovisión futurista y ese impacto que él analizaba anteriormente, cómo hoy en día se convierte en una completa realidad. Entonces él mencionaba temas específicos y implicaciones específicas y directas a la ciudad. Yo no le llamaría ciudad, yo le llamaría realidad, contexto social. Entonces, esas realidades, contextos sociales o ciudad tienen unas implicaciones, y él lo ha denominado de la siguiente manera: ciudades como nodos de información. Entonces aquí hace un análisis muy importante y deja a un lado ese criterio que teníamos de lo que era una ciudad. ¿Qué pensamos nosotros que era una ciudad? Un espacio geográfico, un espacio físico, pero para ese gran filósofo ya no solamente es eso. Ahora las ciudades son centros de coordinación de información. Ojo, eso es una visión futurista. Imagínense
pensar hace 60 años que hoy las grandes ciudades son centros de información. Y yo no me atrevería ni siquiera a decir que hoy en día solamente son a nivel de ciudad, son a nivel departamental, nacional, a nivel de gran escala, a nivel mundial. Si no, vayámonos a lo micro, a lo pequeño, vayámonos a los barrios. Yo me atrevería a decir que los barrios hoy son centros de coordinación de información. Usted puede estudiar una población hoy por un barrio. Entonces, usted recopila cierta información de estos barrios y eso le influye para crear, por ejemplo, una política pública a través de la información que usted acaba de recoger de ese barrio. Habla también de algo que se llama fragmentación urbana. La fragmentación urbana es que básicamente una ciudad puede ser dividida por espacios especializados. Por ejemplo, Bogotá, capital de Colombia. Una localidad como Chapinero está especializada al tema comercial y al tema de oficinas, al tema de empresas, del flujo económico, etcétera, porque está especializado en eso. Sin embargo, vamos a Ciudad Bolívar y ya no vemos eso. Ya no vemos una localidad pensante en el tema económico, sino que encontramos por otra parte una localidad completamente alejada del tema económico y por el contrario una localidad completamente vulnerable. Entonces vemos una división especializada dentro de una misma ciudad y que evidentemente genera impactos completamente diferentes en los avances sociales. Habla también de la performatividad en la gestión urbana. Hoy las empresas y las ciudades buscan atraer inversión, subir en ranking, competitividad, traer indicadores de crecimiento. Entonces vemos que la performatividad hoy quiere decir buenos indicadores, lo que habíamos mencionado anteriormente, cifras, rentabilidad, inversión, lo que a mí me conviene como ciudad, como sociedad. Entonces él hablaba y mencionaba este tema muy importante. Mercantilización del espacio urbano. O sea, ya este gran filósofo estaba pensando en la privatización del espacio como tal. Hoy vemos playas privadas, hoy vemos parques privados, edificios históricos privados, etcétera, etcétera, etcétera. Mira que esa mercantilización del espacio urbano, cuando hablan de mercantilización es cuánto tengo, cuánto me cobras. Y del espacio urbano, es decir, yo puedo comprar un espacio geográfico, lo puedo hacer mío y evidentemente esto genera un impacto social, económico, político, entre otras cosas más. Seguidamente a eso, también debo hacer hincapié en algo muy importante y es que todo esto se convierta en algo contraproducente, en el sentido que él habla mucho acerca de la performatividad y es que todo dentro de nuestra sociedad sea solamente medible a través de estos tres requisitos, convirtiendo esto en una regla general, dejando por fuera otros criterios que pueden medir si está funcionando o no está funcionando dentro de nuestra sociedad, a nivel económico, a nivel político, a nivel de educación, a nivel de políticas públicas. Y esto corre ese gran riesgo, y es que le demos o le cerremos la puerta a otras visiones, a nuevos conocimientos que puede que no cumplan con estos requisitos. Sin embargo, son válidos, son necesarios. Y es lo que hablaba yo cuando el tema del saber y del conocimiento a través de la performatividad. Y es que nosotros podemos aprender muchas cosas, saber muchas cosas, pero que han sido verdades seleccionadas y que por el contrario hemos dejado pasar y ha pasado por nuestro lado conocimiento válido, conocimiento que nos puede haber servido para crecer en todos los aspectos que llevan a cabo dentro de una sociedad. Toda esta información ha sido útil, válida, extraordinaria para comprender términos muy específicos, globalización, ciudad y sobre todo a comprender nuestros comportamientos dentro de sociedad. Y sobre todo ha permitido de cierta manera generar
cuestionamiento, preguntas, interrogantes acerca de la globalización, acerca de las verdades absolutas, acerca de ese conocimiento absoluto que hasta cierto momento creíamos universal. Llega este gran filósofo, nos deja este gran postulado y sobre todo nos permite crear un criterio personal. Nos deja claro que la globalización ya no solamente es el tema de mover mercancía, capital, flujo económico, sino que también son formas de saber y evidentemente de organización de ciudad. En ese sentido, chicos, queridos compañeros, el mensaje de toda esta exposición, de esta explicación es, primero, ya no hay mega relatos, ya no hay verdades absolutas. Hemos podido compartir conocimientos de varios filósofos que llegan a una misma conclusión, y es que no existe una verdad absoluta, y pienso yo que todas las personas que hacemos parte de esta especialización ya sabemos que no existe una verdad absoluta. El filósofo nos menciona de una verdad segmentada, de unos microrelatos a pequeñas escalas, dependiendo de las circunstancias, situaciones, externalidades, y todo esto hace una verdad de ese espacio geográfico, de esa cultura, de esa tradición, de esa pequeña población. Después empezamos a hablar de esa comercialización del saber, que si me lo preguntan, ha sido lo que más me ha llamado la atención y que realmente me generó cuestionamientos dentro de mi mente, y es, ¿qué estoy aprendiendo? Si yo me baso en lo que él está diciendo, tiene completamente la razón. Ya el saber se vende, se compra y se vende. Lo que quiere decir que quizás muchas cosas de las que yo sé es porque han sido influenciadas y han sido elegidas por un sector muy específico. Y bueno, hablamos de globalización, que ya no solamente es el tema de mercancía y de dinero, sino que ya la globalización va más allá de las cosas y trasciende a diversos escenarios. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud, de verdad pueden escribirme, pueden decirme, Mario, no me quedó claro esto, podemos debatir sobre este tema. Porque sé que el profesor iba a abrir un espacio de debate y de preguntas. Sin embargo, se me imposibilita por lo que les había mencionado. Sin embargo, no cierro la puerta a que me puedan preguntar y cuestionar sobre lo dicho o algún cuestionamiento que yo haya hecho. Sin más nada que decir, extenderle el agradecimiento a su atención. Profesor, muchísimas gracias. Así como usted ha implementado el hecho de cuestionarnos ciertas cosas, este gran filósofo también lo hizo. Me hizo entender por qué hay ciertas políticas públicas que para mi concepto no están bien, sin embargo crean performatividad, es decir, crean cifras, crean rentabilidad y que seguramente benefician a un sector muy específico. Muchísimas gracias y que pasen muy pero muy bien.